Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Cinema On, ahora en nuestro quinto programa. Nos encontramos nuevamente pues en este espacio para hablar sobre cine y series de televisión. Acuérdense que este programa es realizado por la Facultad de Artes y Humanidades, la licenciatura de cine y producido por Franco Granda. Nos encontramos ahorita pues con María Emilia García, invitada, directora de la carrera de cine. Y Cristian Cortés, experto guionista y docente también de la misma facultad. Quien les habla, Alex Dumani, y hoy empezamos con el tema Vis a Vis. Esta es una serie muy interesante que está en Netflix actualmente. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre las cuestiones interesantes, más que todo en el desarrollo de los personajes que tienen estas series españolas que últimamente están pegando bastante en Netflix. Otros ejemplos están como en Casa de Papel. Entonces, empezamos. ¿Quién empieza? A ver. Bueno, yo recién me vi la cuarta temporada. Ok. Porque, bueno, inicialmente Netflix tenía cargada la primera y la segunda. Sí. Y hace poco subió la tercera y ahora el 20 y algo de septiembre va a cargar la cuarta, temporada. ¿no? Pero definitivamente esta es una serie ya que tiene algún tiempo. Y yo cuando la vi me acuerdo que era una serie un poco contemporánea con Orange is the New Black. Entonces yo pensé que era como la versión española de Orange is the New Black. Pero definitivamente son distintas porque Orange es más como una comedia negra. Y en cambio, sí es una serie tipo del género de crimen y suspenso. Suspenso, exacto. Thriller, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces como que se va por otra línea, ¿no? Acá no hay... Puede haber algún otro momento cómico, pero no, o sea, esa no es como que el propósito de la serie como tal, ¿no? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Hola, sí, bueno, yo soy un poco nuevo en la serie, pero definitivamente pertenece al auge de estas series españolas que han venido revolucionando un poco el mundo de los audiovisuales, sobre todo en las plataformas, ¿no? Sí. Entonces esta serie me parece súper interesante porque definitivamente se cuenta de una manera bastante pausada, no atiende pues a los estereotipos que puede ser de una serie sobre crimen. Así es. Y entonces realmente requiere de un espectador que se enganche mucho y como que se concentre mucho en la trama y en todo lo que sucede, aparte que juega un poco con lo psicológico también de los personajes. Sí. Así es. Sí. Y entonces, sí, pues me parece que pertenece pues a los dramas serializados y que tienen ese toque también un poquito como cinematográfico, ¿no? Que lo hacen como mucho más preciosista que bueno, que la serie normal, que con un presupuesto mucho menor. Claro. Sí. Y hay algo muy interesante que yo recuerdo que tú me comentaste cuando iba a ver la primera temporada, y era que en cierto grado tú lo veías como una especie de Breaking Bad. Sí. Claro. En torno a la protagonista, ¿no? Exacto. No sé si podrías expandir. Sí, en este caso, pues, bueno, durante las 4 temporadas uno ve como el personaje principal... ¿Cómo se llama? ¿Macarena? Sí, que le dicen rubia en la cárcel. Sí. Es un personaje que pues entra inicialmente siendo una chica buena, básicamente. Y como poco a poco este personaje pues va cambiando precisamente por las situaciones que van sucediendo en la cárcel, el sistema carcelario en sí. En cierta manera, de fondo va una crítica sobre eso también. Tanto así que incluso la serie originalmente no se llamaba Vis a Vis, se llamaba Mosquita Muerta. Pero al momento ya de estrenar dijeron, no, ¿saben qué? Mejor suena Vis a Vis, mejor le ponemos este nombre directamente. Y eso hace también interesante ver cómo este personaje pues va transformándose en esta persona que ahora maquina cosas y va perdiendo pues todas las características iniciales que tenía pues con respecto a los demás en la historia. Precisamente hablando de los personajes, corresponde pues a esta característica de los dramas serializados, que son personajes con grandes arcos dramáticos. Sí. Es decir, que ellos sufren grandes transformaciones, como lo decías, pero más bien, pues, por lo general son antihéroes. Por lo general también se habla mucho del protagonismo femenino. Sí. Y todo eso lo cumple esta serie, ¿no? Entonces, sí produce cierta identificación porque realmente cambia, pues, rompe el estereotipo, pues, de la mujer débil o tal vez otros estereotipos que ya se han visto en cuanto a estas series de mujeres en la cárcel, ¿no? Que incluso aquí ha habido ciertas imitaciones, ¿no? Claro. Entonces,
de esa forma, o sea, uno no sabe pues si son buenos o malos, lo que nos sucede también con La Casa de Papel, o sea, que uno llega a un momento de identificación tal con los personajes que ya no sabes en qué bando estás, ¿no? Ni quiénes son los delincuentes, quiénes son los buenos. Entonces, son personajes de gran complejidad que difícilmente yo creo que podrían ser expuestos en series que sean para la televisión convencional, o sea, para la televisión abierta. Porque es como que se arriesga muchísimo en este tipo de series que van a tener un público que no necesariamente van a depender, yo qué sé, competir entre sí con otra serie a otra hora, o con el reality. Entonces, yo sí creo que se pueden dar la libertad pues de ahondar en la psiquis de los personajes y darnos pues ciertos productos que van a ser siempre como que innovando siempre, ¿no? Que también, bueno, en este caso este tipo de productos también se da desde que empezamos con los productos que salieron por cable. Tenemos desde Los Soprano, por ejemplo, que era no podía salir, digamos, en televisión en señal abierta, justamente esta complejidad de personajes, pero se da justamente en cable y ahora estamos en el asunto de las plataformas. Interesante también, mencionaste lo de Casa de Papel, Vis a Vis justamente también es coproducida por el mismo creador de Casa de Papel, que es Alex Piña, y es la misma casa productora también. Entonces sí tiene un poco de parecido en esta idea de darle una identidad muy, muy específica a cada uno de los personajes, que en Casa de Papel lo hace incluso con el asunto de las ciudades y la personalidad muy diferente entre uno y otro, a diferencia de otras series en que los personajes son planos y solamente son como rellenos, o son, por ejemplo, otras presas. Acá uno desde lejos, o sea, identifica al personaje, la forma de hablar, los gestos, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien cuidado en esta serie, especialmente ya a partir de la segunda temporada en adelante. Sí, y también ese es uno de los puntos diferenciadores con Orange is the New Black, porque normalmente cuando hay dos producciones que en cierto grado abordan una misma temática, ¿no? Que es el sistema penitenciario en este caso, ¿no? Mientras que Orange como que sí se toma, o bueno, no es que se toma el tiempo, pero ese es en cierto grado su forma de acercarnos a los personajes mostrándonos sus historias, ¿no? Sí. Pero mostrándonos esas historias en forma de flashback. En cambio, Vis a Vis no recae en eso. No. Más bien, o sea, un poco te enteras de cómo fue la vida de estos personajes por sus diálogos con otros personajes, ¿no? Y solamente ves un poco del antes de las dos protagonistas, que en este caso serían Macarena y Zulema. Son las dos únicas de las que tú sí ves, por ejemplo, a Zulema sí la ves como, bueno, algunos episodios de su niñez, y en el caso de Macarena, obviamente, lo que le ocurre antes, o lo que le ocurre para que llegue a esa situación. A la cárcel, exacto. Sí. Y eso también me pareció interesante y es un riesgo que ellos toman. Y bueno, en relación a lo que ustedes decían de los personajes y del cuidado, si vemos la cuarta temporada, en el cierre se encargan de contarte qué ocurre con este como que pequeño elenco selecto de estas 6, no protagonistas, pero estos 6 personajes principales, ¿no? Lo cual es interesante porque como que se toma la molestia de cerrar la historia de cada uno, ¿no? Exacto. Y también, obviamente, se supone que ahora va a haber ese spin-off donde vamos a ver a Zulema y Macarena como delincuentes, en cierto grado. Vis a Vis, el Oasis se va a llamar. Están en eso, sí. Y otra diferencia interesante que yo encontré fue que si tú ves el primer episodio, tú dices, la protagonista también es una rubia, igual que en Orange. Sí, es que en inicia este caso siendo es Piper Chapman. Una copia, o sea. Pero el arco de ambas es distinto, porque Piper trata de volverse mala, pero no le resulta. ¿Ya? Exacto. Ella no logra, bueno, en una temporada ella trata como de ser la líder de una comercialización ilegal, así como de ropa interior. Pero claro, eso no le resulta para nada, ¿no? Pero acá sí vemos un personaje que totalmente luego como que se entrega en cierto grado al lado oscuro, ¿no? Y eso también como que es una diferencia, yo diría, bastante grande entre las dos series, ¿no? Pero como yo te comentaba también antes, sí hay como pequeños paralelos. Por ejemplo, en las dos se critica el hecho de la privatización de las cárceles. Sí, eso también. Y cómo se los ve como un espacio que puede generar dinero, más allá de como que el trato que se le está dando a las personas que están ahí adentro, ¿no? Claro, yo creo que también este tipo de series representa un gran riesgo porque definitivamente, pues,
está lanzado a públicos nuevos que no son definitivamente los que ven televisión y que es el grueso de la población. O sea, yo no sé si estas series vayan a funcionar si se las pasa por televisión abierta, como están haciéndolo con Luis Miguel, ¿no? Y que creo que no le está yendo muy bien en Teleamazonas. Sí, pero ¿quién es todo el mundo? Porque a lo mejor yo pienso que hay personas que no acceden al Netflix todavía, pero sin embargo tampoco son el público, yo creo, porque no pasa nada con ellos. Yo no sé qué pasaría si esta serie o La Casa de Papel o las pasan en televisión abierta, las mandarán, yo qué sé, pues, al domingo a las 10 de la noche, una cosa así, y no va a tener el impacto, ¿no? Entonces, también son series que están como que tienen un gran impacto en el público joven, pero entonces, ¿de qué manera el rating de la televisión abierta que se centra en el ama de casa, más que nada? Así es. Entonces, por ahí nunca van a tener cabida ni van a tener, yo qué sé, esa misma respuesta dentro de los canales, y por lo tanto habrá pues un público que se las pierda, ¿no? Y finalmente tiene unos guiones pues que son muy impredecibles, de una forma de escribir que a lo mejor no sé, temas que no se han tocado antes o que pueden resultar extraños incluso con ciertos actores, lo que pasaba con La Casa de las Flores, ¿no? Que uno decir, bueno, ver a Verónica Castro fumando, ¿no? ¿Verdad? Eso era como que nadie se lo podía imaginar, porque eso no cabería en los códigos de Televisa jamás, ¿no? Pero en todo caso, mi pregunta es por qué el resto del público que a lo mejor no tiene acceso a Netflix, no solamente pues no tenga acceso al internet, sino porque a lo mejor no tienen pues como una clave, o será que todo el mundo lo puede, se pierde de poder estar, yo que sé, más al tanto de lo que está sucediendo en las series a nivel mundial y que efectivamente son el futuro de la televisión. Claro, eso sí. ¿No? Bueno, ahorita igual llegamos a una pequeña pausa. Vamos a seguir en el siguiente bloque hablando sobre este interesante tema y un poco más sobre el desarrollo de los guiones de esta historia en Vis a Vis. Ya regresamos. Y estamos ahora en el segundo bloque de Cinema On. Pues vamos a seguir con este tema. Nos habíamos quedado con una pregunta pendiente, Cristian, que habías hecho. Desarrollemos eso. Bueno, sí, yo decía, o sea, hasta qué punto este tipo de series pueden ser como que para todo el público, en el sentido de que se las pueda pasar pues en la televisión abierta, específicamente en nuestro país, en donde las leyes de televisión, los códigos de éticas y los horarios que hay de programación haría que esta serie pues definitivamente la pasen que pues en la franja C, que estamos hablando después de las 10 de la noche, y probablemente mucho más tarde y probablemente en un día donde nadie la vea, porque de alguna manera no podría encajar con el resto de temáticas que se permiten en la televisión, y al mismo tiempo eso haría que no tenga el impacto y que el público joven no la pueda ver. ¿Hasta qué punto eso hace que el público a lo mejor tenga que seguir pues viendo Rosa de Guadalupe o viendo otro tipo de o sea, estoy hablando del grueso de la población que ve televisión, ¿no? De ley va a haber un episodio en la cárcel de Rosa de Guadalupe. Claro, entonces, ¿por qué de alguna manera queda un espacio restringido que es para la gente solamente que tiene acceso a las plataformas y a los repositorios, y que por último, bueno, o tienen que pagarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso hace como que el gusto del televidente nunca vaya a cambiar. Claro. Porque entonces, si seguimos, pues que el grueso de la población está viendo otro tipo de series o otro tipo de dramatizados, o ven otro tipo de películas, ¿no? Y sketches y comedia y todo lo que tiene nuestra televisión, cuando podemos pues apuntar hacia un tipo de ficción mucho más arriesgada, con mucho más contenido, explorando otros géneros, que no necesariamente pues es lo que vemos, y a lo mejor si se la pone va a ser un fracaso. Eso a mí me recuerda un caso interesante, no sé si tú quieres juntar, pero por ejemplo es un caso que siempre menciono, que es el caso de la serie Hannibal, porque yo recuerdo que mucha gente comentaba que en verdad el hogar de esa serie debía haber sido una cadena de cable, no una cadena regular, porque se transmitía en NBC. Sí. Entonces, o sea, un poco para la audiencia de NBC, la propuesta estética de Hannibal era demasiado fuerte. O sea, porque estamos hablando de una persona, obviamente, que
hace banquetes con restos humanos y había sangre y un poco el tiempo que duró la serie se vio limitado por el rating, pero al mismo tiempo es porque en cierto grado estaba tal vez en un espacio donde no debió estar nunca, ¿no? Mientras que ese mismo rating en otro tipo de cadena tipo HBO hubiera sido, por así decirlo, suficiente, ¿no? Claro. Y definitivamente como que eso a veces mata o le da vida a una serie, ¿no? Pero también, o sea, algo que me parece gracioso sobre eso es el hecho de que en cierto grado estas plataformas han como que subvertido todo este tema de las cancelaciones. Porque hay muchas series que han sido, se las ha vuelto a revivir, o de pronto sale una película, y es como que estos nuevos espacios, estas plataformas digitales, en sí le están dando al consumidor lo que quiere y que las cadenas regulares le negaron, ¿no? Que asumen que no querían ya. Sí. Ahí entramos un poco también en, bueno, es como un círculo vicioso también en que, por ejemplo, a veces desde el lado del canal dicen, no, esto es lo que quiere el público. Y el público, en cambio, es, ok, veo esto. ¿Por qué? Porque no hay nada más. Y entonces otra vez le preguntas al canal, bueno, no hay otra oferta. No, es que esto es lo que el público quiere. Y estás ahí. No, eso es el queda. Nunca acabar. Sí, claro, eso queda ahí. Sí. Entonces, en este caso, estas plataformas con estas nuevas propuestas lo que hacen es romper ese círculo. Claro. Y empiezan a proponer cosas que en un canal, pues, el ejecutivo diría, eso no va a salir aquí, eso nadie lo va a querer. Claro. Y funcionan. Claro. Entonces, eso hace interesante, o sea, más que todo también para los creadores de contenido se vuelve muy interesante se vuelven estos espacios bastante interesantes. Por ejemplo, para los guionistas también es mayor libertad de contar una historia y no estar atado a, bueno, tengo estas restricciones porque sale en señal abierta, sino que voy a contar la historia que quiero contar. Y se va a demorar lo que tenga que demorarse también. Entonces eso también es interesante desde ese lado. Sí, y en cierto grado como que Netflix ha explotado como que ese punto ciego que tenían las cadenas, ¿no? Así es. Y que ahora las cadenas dicen, uy, ¿por qué no pensamos en esto, no? Sí. Porque, por ejemplo, Netflix revivió Star Trek. ¿Ya? Así es. Con Star Trek Discovery. Sí. Lo mismo con Full House, por ejemplo. Full House también. Hicieron como que la nueva versión con las hijas, ¿no? Sí. Y Netflix ha hecho eso con todo. Sí, había Y es como una mina de oro que nadie... Sí, generalmente es serie que uno se anuncia cancelada, dale 15 días y en 15 días anuncia Netflix que va a salir la siguiente temporada con ellos. Sí. Así se quedan como que la temporada de clausura, pero ellos como que le dan la oportunidad para el cierre y aprovechas a ese público que quedó en el aire y es un público, o sea, bastante grande dependiendo del programa para darle un cierre y el cierre lo encuentra satisfactorio en Netflix. Entonces eso es interesante para la marca de ellos. Sí, pero en nuestro país donde todavía lo que prima es las series con un fondo de humor, ¿no? De humor forzado o con un enfoque machista que hacen que estos temas de mujeres empoderadas, que es lo que se está dando mucho en España también, como que aquí no tengan cabida, o sea, y sin embargo, y si uno quiere proponer algo como lo que funciona en Latinoamérica, en España o en Europa, tampoco tiene cabida, les parecería que ya esa es una televisión que ya fue y que no se va a volver a hacer allá. Entonces, ese divorcio que hay entre las regiones y que hace que sus productos audiovisuales sean tan diferentes, y cómo lograr para que, cuál es el futuro de nuestra televisión, o de las series que se hacen en nuestros países. Un poco, bueno, se puede decir, bueno, en México se han logrado y un poco las series colombianas, ¿no? Pero en Ecuador, por ejemplo, por decirlo, no vamos a poder de alguna forma salir del estereotipo de la serie machista, de la comedia farsesca y de los mismos temas que dan la vuelta y que es lo que alimenta nuestra televisión, cuando esos temas a lo mejor ya en otros lugares, en otros países ya ni siquiera se los toca, o sea, ya ni siquiera tendrían cabida hablar sobre, yo qué sé, pues una mujer maltratada y que aguanta y que no sé qué, cuando ya podemos ver pues mujeres empoderadas y que realmente tienen otros roles y que definitivamente llaman la atención de todo el mundo por eso mismo, porque rompe el estereotipo.
Claro. Ahorita yo justo estaba pensando en otra serie, pero esta es una serie brasilera que se llama El 3%, por ejemplo. O sea, ¿cuántas novelas brasileras vemos y que son emitidas, obviamente, en canales nacionales, ¿no? Cuando de ese mismo país puede haber producciones de otro género, ¿no? El 3% es una serie de ciencia ficción, ¿no? Y es una serie brasilera súper, súper buena. Y yo digo, ¿quién apostaría en vez de colocar una novela, colocar obviamente la serie, ¿no? Hubo otra brasilera, El Mecanismo también, por ejemplo, en ese caso. Sí, definitivamente. Claro, pero se pusieron de moda las bíblicas. Y ahora todas son bíblicas. Todas las novelas ahora son bíblicas. En su momento eran las japonesas y las coreanas, y todas eran, que era una especie de cenicienta coreana, entonces... y las turcas, entonces. Las turcas, ¿cierto? Las turcas también, las cherezadas y todo eso. Es que también el problema es que, al menos los medios aquí, tienen ese problema de que como que nadie quiere dar el primer paso, sino sigamos en lo mismo. En el momento en el que en alguna competencia funcionó algo diferente, ok, ahora todos vamos a hacer eso, porque eso es lo nuevo. Y ahí se quedan otra vez en otro ciclo hasta que alguien decida romperlo de nuevo. Claro. Eso es un problema. Sí, eso se repite, se ha venido repitiendo desde los 60, los 80, y en la actualidad es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora es importante que en nuestro país se ha logrado que el prime time tenga producción nacional. Algo que era impensable hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Siempre iba la brasileña o la colombiana. El enlatado, Claro, pero ahora que se logra que exista esa identificación con lo que se ve en las series en el horario estelar, yo creo que es un gran paso, ¿no? Pero sin embargo el contenido sigue siendo pues estereotipado y antiguo, ¿no? Y entonces y lo peor es que si uno propusiera una serie como Vis a Vis, no sería aceptada. Claro, no. No podría, a lo mucho por ahí hicieron una especie de parodia, pero en todo caso era siempre con los códigos del machismo, la comedia forzada y todo ello. Sí. También el problema es en cuanto a atraer un poco a la audiencia, o esa idea de, ok, vamos a enganchar a la audiencia con que esta serie va a tener, qué sé yo, estos elementos, pero el problema también que se da es el tratar de contar todo desde el inicio. Entonces todo el desarrollo de la serie o todo el desarrollo del programa va a ser dándole vueltas a lo mismo. Porque es un poco difícil el presentar también un producto en el cual el personaje poco a poco vaya cambiando y, sí, esto lo vas a ver, pero en el capítulo 10, por ejemplo. Claro. O en la segunda temporada vamos a preparar esto. Al menos aquí es un poquito más difícil en el sentido de que se debe presentar o enganchar al público desde el inicio. Y sí ha pasado con producciones anteriores en las cuales todo está. Entonces uno dice, qué increíble, arrancó bien este programa. El primero, el segundo, el tercer capítulo, el cuarto te das cuenta que es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque lanzaron todo desde el inicio para enganchar los primeros capítulos, pero no hay nada después. Entonces, claro, eso también... en las otras series es al revés. Exacto, va desarrollándose poco a poco. Y claro, hay la inversión, digamos, del espectador que se queda 1, 2, o dices, bueno, va lento, pero prometes, vamos a ver el tercer, cuarto episodio. Entonces, en cambio, en señal abierta, claro, pues esa idea de que tienes que enganchar rápido, tienes que enganchar de una. No podemos esperar que la gente se enganche en el quinto episodio recién, porque al segundo, si ya no lo vio, cambió. Y la competencia es fuerte. Entonces, eso también es otro problema. Y Vis a Vis tiene algo también muy interesante en relación a esto de poder dar un salto para experimentar con algo nuevo, y es que en la tercera temporada desaparece la protagonista. Sí. Y todo como que gira en torno a otro personaje. Y la serie se sostiene, o sea, no hay ningún momento como que de debilidad o algún bajón, como que, no me gustó esta temporada porque no estaba este personaje que es la protagonista. O sea, es más, hasta luego te olvidas de que ella... Claro, no se olvida hasta después, cierto, ella también estaba. Y regresa solo en el penúltimo episodio de la cuarta temporada, o sea, se mantiene lejos durante mucho, mucho tiempo. Así es. ¿Ya? O sea, básicamente la llamaron es para el cierre, nada más. Sí. Y la serie funciona. Y funciona muy bien. Bueno, ahora también el problema es llegamos ya al final del programa, entonces tenemos que empezar a hacer conclusiones, a ver unos cierres. Mensaje para el público. Definitivamente sería que en algún momento me encantaría obviamente ver en producción nacional algún tipo de exploración en este sentido, porque como bien dice Cristian,
en cierto grado estamos alimentando al público con un esquema tal vez ya caduco, ¿no? Así es. Sí, sí. Y el público definitivamente consume otro tipo de dramas, de historias. Entonces sí están listos para algo diferente, definitivamente. Eso es verdad. Bueno, hay que arriesgarse, dar el primer paso, ¿no? Como decía Alex, o sea, siempre esperan que alguien innove, pero de esos ciclos pueden durar 10 años, ¿no? Así 20 años. Y yo creo que la televisión ahora es mucho más rápida, ya no es la reina, ¿no? Entonces ahora con las plataformas, el internet, hay una competencia bastante fuerte de la cual yo pienso que deberían copiar lo bueno, ¿no? Para poder innovar y tener unas mejores propuestas. Claro. Bueno, entonces pues nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Gracias, María Emilia. Gracias. Escríbanos sus comentarios, opiniones sobre este tema muy interesante que hemos tocado hoy. Hasta luego.